cuáles son las competencias de cada actor con relación a la vigilancia y a la notificación del COVID. Para último, entrar en un espacio de discusión. ¿Sigue? Bueno, en Colombia tenemos 7.973 casos confirmados, recuperados 1.807, fallecidos 358. En el mundo tenemos más de 3 millones de personas infectadas. Andrés, se fue nuevamente la presentación. Estaba visible. Ahí está. La presentación está... ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Doctora. Sí. Sí. puede haber algunas deficiencias porque hay muchas cámaras abiertas. En la medida que haya cámaras abiertas, la señal se nos va a debilitar. Por favor, cierren las cámaras y por favor cierren audio también, micrófono. El anfitrión puede sacar las personas que no tomen la medida, Argemiro. Estamos Sí, gracias, doctor. Yo, por ejemplo, no veo la pantalla y me dificulta hacer la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco, entonces, voy mirando aquí la presentación, el contexto nacional, perdón, el contexto local. Son 867 casos confirmados ya en la ciudad de Cali, con 50 personas fallecidas, con una letalidad, un porcentaje de 5.77% de letalidad. Esto comparado con otras ciudades del país, somos de las ciudades con la letalidad más alta, es decir, del número de casos confirmados, hemos tenido un alto número de muertes, por lo cual ahora estamos trabajando en protocolos de atención domiciliaria y en las instituciones prestadoras de servicios para tal fin. Pero esto también se logra desde la detección temprana de los casos y desde la detección oportuna de personas puedan estar relacionadas con los casos positivos. Hasta el momento tenemos 194 personas recuperadas, 21% de recuperados. En cuanto a la mortalidad, hombres, 35% mujeres, promedio de edad 65 años, y es muy importante tener en cuenta que estas personas fallecidas, el 95% tienen comorbilidades, más del 95-97% tenían comorbilidades identificadas, entre las más importantes, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiovasculares. Las de mortalidad son las comunas 2, 5, 13, 15, 17 y 18, tal como pueden observar en el mapa. Y es muy importante tener en cuenta que esta mortalidad se ha aumentado poco a poco en las comunas de mayor susceptibilidad pues, social. En cuanto a las proyecciones de contagios esperados, algunos nos dicen que podemos tenerla al pico si se termina la cuarentena en mayo 11 y se siguen con algunas restricciones básicas, podríamos tener picos en el mes de agosto. Si no tenemos ninguna restricción después del 11 de mayo, el pico podríamos tenerlo en la mitad de junio, donde podríamos necesitar, de acuerdo con las proyecciones de número de camas, podríamos llegar a necesitar alrededor de 1.000 camas de cuidados intensivos, de las cuales hasta el momento tenemos hoy 606 camas ya habilitadas, es decir, tendríamos un déficit de alrededor de 400 camas. Lo que ha ocurrido a nivel internacional es que cuando no hay un número suficiente de camas y de atención hospitalaria, pues se aumenta aún más la letalidad. Por eso las medidas de cuarentena y de aislamiento social son las medidas más efectivas en este caso, puesto que lo que hacen es dosificar la infección y hacer que nos vayamos infectando por grupos o por sectores o por grupos de poblaciones, de tal manera que si se presentan personas con alta morbilidad, con condiciones de riesgo, pues tenga el sistema de salud cómo atenderlos, disminuyendo de esta manera las posibilidades de muerte.
¿Qué acciones hemos implementado desde la Secretaría de Salud Municipal? Desde la Secretaría nos hemos organizado en 3 áreas. Un área es cuando recibimos las llamadas del sector, ya sea empresarial o de los individuos o de la población en general, y es a lo que le llamamos actividades de vigilancia, indicadores del Centro de Referencia de Urgencias y Emergencias de Cali, donde a partir de allí hacemos teleasistencia, enviamos a toma de muestras si es la competencia y hacemos seguimiento telefónico de casos y de contactos sospechosos. Una vez se notifican los casos positivos, entra las acciones de vigilancia epidemiológica, que es el área que va a tener mucho que ver con ustedes, señores empresarios, porque desde ahora la idea ya no es seguir vigilando individuos como tal, sino también empezar a vigilar empresas, empezar a vigilar conglomerados. Y allí es donde necesitamos el compromiso del área de recursos humanos, de las ARLs que tengan cada una de sus empresas, para que trabajemos muy de la mano con la Secretaría de Salud, haciendo uso de las plataformas digitales, como les mencionaremos más adelante. Y está la otra área que tiene que ver ya con la prestación de servicios de salud. De acuerdo a cómo vamos aumentando el número de casos, vamos a ir necesitando la prestación de servicios de salud, camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos. En territorio, y para disminuir el impacto que hemos tenido en la ciudad, una estrategia que ha dado resultado, o si no estaríamos en peores condiciones, los epidemiólogos y estadísticos dicen que si no, que tal vez no tengamos el número de casos que otras ciudades a nivel nacional, pero que si no se hubiera tomado medidas y si no tuviéramos resultados con las estrategias implementadas, ya estaríamos en un número mayor de casos o el doble de casos que tenemos hoy, con un mayor número de muertes, de tal manera que si logramos estabilizar la curva. De pronto aquí no tengo la gráfica para mostrar que si bien es cierto, no logramos disminuir significativamente la transmisión, sí logramos estabilizarla en los días de cuarentena. Y estabilizarla significa que estuvimos alrededor de una persona infectada por un caso positivo, sin salirnos de un rango que pudiéramos manejar. Entonces, sí logramos estabilizarla, las acciones han sido pertinentes, tal vez no se perciba pues en los medios de comunicación o cuando hablamos del alto número de casos y del alto número de muertes. Pero con las estadísticas y las tendencias sí vemos una estabilidad de la curva. Entonces, dentro de las estrategias que hemos implementado es aislamiento territorial selectivo, la estrategia ITES, en la cual hemos seleccionado varios territorios teniendo en cuenta la alta densidad poblacional en estos territorios y también el alto número de casos que podamos tener allí. Sabemos que hay zonas mucho más vulnerables que otras en Cali, y que esta vulnerabilidad social hace que posiblemente podamos tener una población de mayor riesgo y obviamente cuando hablamos de letalidad, porque en una enfermedad infecciosa como el coronavirus, al final lo que pretendemos es que no tengamos tanta letalidad, o sea, mantener o por lo menos controlar el número de muertes y dar poder que el sistema de salud responda a ese número de fallecidos. Entonces, lo que hemos hecho con las medidas de aislamiento es ir aplazando el pico e ir aplazando que no todas las personas se infecten al mismo tiempo. Estos territorios entonces cambian cada... Perdimos la presentación, perdón, perdimos la presentación. El anfitrión debe darle presentar ahora para que saque al que se metió con presentación, por favor. Estamos en el mapa. Sí. Perdón, Miguelandi, vuelvo y les pido el favor que cierren las cámaras. En la medida que las cámaras estén abiertas, pues nos limitan a muchos la capacidad de ver la presentación porque la señal se debilita. Entonces, por favor, cierren cámaras y cierren micrófonos para poder... Saquen a los que no están haciendo caso, porque la recomendación la has hecho 10 veces y la gente no entiende. Entonces, sáquenlos. El huésped puede
perfectamente sacar a las personas que no están haciendo caso. El anfitrión. Bueno. El señor que está sin camisa, por favor, que cierre la cámara. Sí, hermano, qué falta de Que se respeto. ponga la camisa al men. Bueno, muchas gracias. Entonces, estos territorios, sí, continúa, por favor. Estos territorios han sido seleccionados en la Comuna 1, Terrón Colorado, Comuna 3, Santa Rosa, San Nicolás, Comuna 5, Chiminangos, Almendros, Paseo de los Almendros, Los Guayacanes. Son unidades residenciales principalmente. En la Comuna 12, Nueva Floresta, en la Comuna 13, Los Lagos y la interacción de los aledaños como el Pondaje y Marroquín 3, Comuna 15, Ciudad Córdoba, Morichal y Vallado, Comuna 17, Primero de Mayo y Capri, Comuna 18, El Jordán y Alférez Real y Nápoles. Bueno, la idea en estos microterritorios, nosotros estamos haciendo unas visitas, unas visitas domiciliarias donde hacemos una búsqueda activa de casos y tomamos muestras a casos sospechosos. Ha sido una estrategia muy positiva y también estamos visitando conglomerados como los supermercados, aledaños y centros financieros. También estoy solicitando una reunión con ellos, con las personas de los supermercados y los financieros y las entidades financieras, porque si bien es cierto, hemos trabajado mucho y desde presidencia a nivel nacional, protocolos establecidos para las nuevas empresas y las que entraron esta semana o la semana pasada. Sin embargo, para las empresas que ya venían funcionando, como los supermercados, entidades financieras, no hemos hecho esta misma reunión, entonces seguramente posteriormente la tendremos con ellos, donde queremos revisar también los protocolos que se están aplicando en cada una de esas entidades y tratar de llegar a un acuerdo. Sigue, Andrés. Esto entonces, por eso hemos realizado lo que tiene que ver, y ustedes ya obviamente todos han estado en lo que es el pasaporte sanitario. En esta parte ya le voy a dar paso a Andrés Castillo. Él es docente de la Universidad del Valle, nos ha venido acompañando en el proceso con el grupo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud y con el grupo de ambiente laboral, quienes de ahora en adelante vamos a estar muy en contacto con las empresas a través de una ruta de comunicación que también se las vamos a presentar aquí y que esperamos podamos colaborar. La idea del pasaporte sanitario ha sido una muy buena idea. Sé que al principio no fue tan sencillo, no ha sido, no podían ingresar, tenían algunas debilidades. Sin embargo, la idea del pasaporte sanitario es que hagamos una revisión más que cada 15 días o estos primeros 15 días que se debe actualizar por empresas, que se haga una revisión diaria de cada empleador con relación a sus funcionarios, exigiendo a la entrada de las empresas que se tome temperatura, prueba de olfato y nosotros haremos también unas revisiones de cruces de base de datos donde le estaremos informando, así como también las empresas a nosotros, si existen posibles casos sospechosos o que vivan en una residencia con un caso positivo o si tienen dentro de su nómina personas que ya han sido notificadas como positivo y las personas no se han reportado. Entonces yo los dejo de aquí en adelante lo que tiene que ver con el pasaporte sanitario con el doctor Andrés Castillo, que nos va a hablar muy bien de cuál fue la ruta que establecimos para fortalecer la vigilancia epidemiológica entre Secretaría de Salud y empresas de Cali. Muchas gracias, doctora. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, ya está muy bien. Sí, Bueno. sí, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos por asistir a esta reunión. La idea es que esta reunión vamos a participar el grupo de vigilancia y el grupo de ambiente laboral. Entonces, en las siguientes diapositivas le voy a pedir al doctor Hernán que se conecte y nos presente las siguientes diapositivas y nosotros seguimos más adelante. Entonces, Hernán, por favor. Sí, muy buen día a todos. Mucho gusto, mi nombre es Hernán Gómez. Soy profesional especializado que brinda apoyo al ejercicio que se está desarrollando desde el enfoque de salud y ámbito laboral. De igual manera,
parte del ejercicio que lleva o que estamos llevando es generar un proceso integral de participación y un proceso integral en el cual todos nos veamos reflejados desde el punto de vista propositivo. Más allá del cumplimiento de la norma, es empezar desde el ejercicio mismo de nuestra funcionalidad, de nuestra conciencia alrededor de lo que es este momento de emergencia sanitaria. Entonces, en ese orden de ideas, voy a mostrarles un poco lo que es el manejo de la ruta, pero antes de ello, voy a mostrarles a ustedes que precisamente todo el proceso que se hace a partir de la validación del pasaporte, a partir de la verificación de información y de los sistemas de información que tienen el alcalde con infraestructura y los está generando, nos ha permitido a nosotros poder hacer este manejo de verificación para revisar a partir del manejo del pasaporte sanitario que efectivamente podríamos estar identificando el registro de empresas de los dos sectores que en este momento estamos habilitando, sector de la construcción y sector manufacturero, y de igual manera el cruce de información que podríamos tener en relación al seguimiento y monitoreo que se está llevando a cabo para los casos que han sido positivos y casos sospechosos. Ustedes ven en la diapositiva, desde el punto de vista, los cruces que hacemos precisamente nos lleva a nosotros a identificar que a partir de los 672 casos podríamos verificar que con los pasaportes estaríamos identificando este fin de semana, esto con corte del 2 de mayo, verificamos 8 solicitudes de pasaporte que eran positivos en el COVID-19. Esto nos permitió poder generar un control inmediato, hacer un contacto directamente con el trabajador y posteriormente con las empresas para que empecemos a desarrollar ese acompañamiento, ese seguimiento y monitoreo. Eso se hizo en el fin de semana, en donde pudimos verificar qué era lo que estaba sucediendo. Es probable que existan los casos o es probable que se gestione el pasaporte y presente algunas manifestaciones en condiciones de salud. Se verifica, se rectifica efectivamente que la persona esté en proceso de aislamiento o esté en un proceso en el cual ya ha cumplido y que efectivamente haya podido salir afortunadamente de todo el impasse de su condición de salud. Siguiente, Andrés. Bien, en este enfoque entonces es importante tener en cuenta que en el montaje que hicimos de la ruta de gestión y seguimiento de empresas COVID-19, partimos nosotros desde un ejercicio de identificación y un mapeo empresarial. Más allá de todo esto, nos ha permitido a nosotros es empezar a tener un hilo conductor y un sistema de comunicación a nivel de la administración pública, a nivel de la alcaldía, y que nos permita tener una cercanía con todos ustedes en un ejercicio de sinergia y de acompañamiento conjunto. En este primer punto de identificación y mapeo empresarial es donde nosotros empezamos a percibir el ejercicio de reactivación progresiva que se hace con los sectores económicos en Cali. Tenemos los dos sectores, que es el sector de la construcción y el sector de manufactura. Sabemos que son dos sectores específicos, tienen unas dinámicas particulares y tienen asimismo unas estructuras, tanto en su tamaño, conformación, como en el volumen de su población trabajadora. Teniendo en cuenta esto, y como había mencionado la doctora Millerlandi, estamos nosotros organizando el ejercicio con los microterritorios y a partir de ello nos permite ese mapeo y poder tener una conciencia en términos de nuestra ciudad frente a dónde se están activando los sectores productivos que en este momento estamos nosotros habilitando. Luego entonces, para ese proceso entra en juego lo que es el pasaporte sanitario. Sabemos que tenemos todo el ejercicio desde el punto de vista de la autoridad territorial, y es importante entonces la sinergia que desarrollamos en todas las dependencias nuestras. Al desarrollar el ejercicio del pasaporte sanitario, nos damos cuenta que existen dos aspectos. Uno, el diligenciamiento de la empresa y del trabajador que debe llevar a cabo frente a poder gestionar el pasaporte sanitario. Y dos, los soportes documentales. Estos soportes documentales son, en términos generales, la información de la empresa
la información de los trabajadores, las condiciones probables de salud y los documentos de protocolo de bioseguridad. Aquí es importante hacer énfasis que todos estos parámetros que se establecen para el pasaporte sanitario se parte precisamente de todo el proceso de concientización, perdón, que tiene toda la agremiación empresarial frente a su condición, frente a su situación, frente a la actualización que tiene de sus protocolos y de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí va a tomar un renglón supremamente significativo e importante, porque ese va a ser el conector directo al interior de las empresas. Desde ese punto de vista, entonces, vemos que para poder iniciar la labor, pues naturalmente se establece que se hace una verificación documental. Ojo, es una verificación documental inicial, en donde efectivamente estén cumpliendo con estos parámetros, se emite el pasaporte digital y en el inicio de la labor es donde aquí hacemos énfasis sobre la enorme responsabilidad que ustedes tienen en todo el sentido de la palabra con la información y con los soportes que han aportado y que han colgado en la página. Porque luego entra todo el proceso de verificación detallado. Este proceso de concientización nos lleva a que efectivamente tienen que cumplir con todo el estricto ejercicio en términos normativos, teniendo en cuenta la parte de la emergencia sanitaria en la que estamos en este momento actualmente, el manejo de la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el acompañamiento efectivo en su asistencia y en su direccionamiento al interior de la empresa por parte de las administradoras de riesgos laborales. En este caso, la administradora de riesgos laborales a la cual pertenece y se encuentra afiliada a la empresa y sus trabajadores. En ese sentido, entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estaríamos nosotros revisando todos los componentes de actualización que de acuerdo al sector económico y de acuerdo a la norma podría estarse estableciendo. Tener en cuenta que aquí hacemos mención sobre el ejercicio del protocolo de seguridad, los procesos administrativos que deben estar garantizando efectivamente el buen ejercicio, el buen desarrollo al interior de la organización, tener en cuenta todos los parámetros para el trabajo seguro y efectivamente todos los protocolos que giran alrededor del control frente al COVID-19. La adaptación de las recomendaciones técnicas que se tienen, recuerden que por cada sector y en este caso de la construcción y de la manufactura, existen unas resoluciones y existen unos documentos los cuales hacen mención que de acuerdo a su especificidad deben generar el desarrollo y la actualización de sus protocolos de bioseguridad. Teniendo en cuenta esto, entonces, finalmente nos lleva a que debe existir un muy buen sistema de vigilancia epidemiológico en términos ocupacionales al interior de la organización, haciendo principal énfasis al riesgo biológico. Y partiendo de ahí, empezar a hacer un acompañamiento y un plan de mejoramiento para la parte del riesgo biológico y para el efecto y consecuencia del mismo si se generan casos sospechosos o casos confirmados. Siguiente, Andrés. Desde este punto de vista, entonces, se ve que se cumple con todo el criterio en primera instancia, que es precisamente todo el ejercicio que se hace para poder hacer la identificación, el mapeo y la habilitación de la actividad laboral de las empresas. Ya en este segundo apartado, tenemos entonces todo el proceso que demandaría por parte de nosotros como entidades y como parte regulatoria alrededor del ejercicio y la efectividad que se debe estar desarrollando para prevenir, controlar y mitigar toda situación alrededor del COVID-19. Por eso entramos en el proceso de seguimiento y monitoreo. En este seguimiento y monitoreo tenemos nosotros básicamente dos componentes, los cuales parten inicialmente desde el punto de vista del seguimiento al proceso seguro en el trabajo y cumplimiento normativo. Ese es el primer ejercicio que estaríamos desarrollando nosotros, posterior a que ustedes en este instante estén habilitando sus espacios de trabajo. En ese orden de ideas, entonces, tendríamos 3 formas y 3 estrategias de visita técnica empresarial. Una primera visita que es preventiva y es donde se hace la verificación de condiciones. Ahí tendríamos en cuenta las condiciones desde el punto de vista de trabajo, de salud, de procedimientos de bioseguridad y de control de pasaportes. Básicamente es un acompañamiento que haríamos y es un ejercicio que
de la mano con los empresarios, de la mano con el del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con nuestros profesionales, estaríamos revisando que efectivamente todo esté marchando bien, que no tenga ninguna dificultad, que si se están presentando algunas inconsistencias, pues efectivamente se puedan hacer evidentes y se puedan corregir, que de alguna manera se puedan generar unas recomendaciones iniciales, que nos sintamos absolutamente todos desde el punto de vista de una mano amiga, más que una mano autoritaria y más que de un ejercicio de posible sanción, porque lo que no se busca es una sanción, sino que lo que se busca es un fortalecimiento de nuestros ambientes de trabajo y un ejercicio adecuado de reinicio de todo el proceso productivo. Luego estaría la parte, en una segunda instancia, que sería una visita interventiva por casos identificados. Aquí ya sería en particular cuando ya empecemos nosotros a dar cuenta sobre casos, posibles casos sospechosos y o confirmados, y esto nos lleva a nosotros, naturalmente, un ejercicio comunicacional y de acercamiento continuo y permanente entre ustedes los empresarios, las administradoras de riesgos laborales y todo el componente de la alcaldía y naturalmente que recae en nuestras responsabilidades de la Secretaría de Salud Pública. Porque aquí es donde viene el manejo de las notificaciones, identificaciones, el manejo del reporte. Hay algo importante y es que dentro de esos ciclos de rutas hay que tener claro que la empresa tiene que estar haciendo un seguimiento diario, continuo, permanente y naturalmente un reporte diario frente a cómo se están generando las condiciones, qué es lo que está sucediendo con el componente de salud, si existen algunos cambios que son significativos y podríamos estar generando unas alertas conjuntamente para adecuadas. Desde ese punto de vista, pues naturalmente la empresa, al identificar casos sospechosos o casos confirmados, tendrá que empezar a generarnos el reporte y tendrá que estar haciendo una notificación hacia sus respectivas EPS y a las administradoras de riesgos laborales. Digamos que es una sinergia continua y permanente que tendríamos que estar haciendo. Nosotros estaríamos pendientes en el seguimiento y monitoreo desde este punto de vista. De igual manera, entonces tendríamos una tercera instancia de visita que sería desde el punto de vista interventivo y sería ya específicamente por incumplimiento de condiciones. Y aquí sí nosotros naturalmente estaríamos revisando y tendríamos en cuenta el manejo de los requisitos iniciales, el manejo de la implementación de los procesos y muy probablemente las fallas en la gestión de los casos. Aquí quiero hacer énfasis en elementos muy particulares en función de lo que la responsabilidad en la que recae por parte de las empresas, por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en el acompañamiento de la administradora de riesgos laborales. Porque si ustedes, si bien es cierto, colgaron una serie de documentos para el cumplimiento de requisitos, al verificar nosotros de manera detallada, tendremos que revisar que efectivamente estos documentos hayan pasado en manos por parte del sistema de gestión, que exista el compromiso real por parte de la gerencia, que nosotros podamos verificar que ha existido un acompañamiento y una asistencia técnica, que mejor que por los profesionales especializados de la administradora laboral, la administradora de riesgos laborales a la cual pertenece la empresa. Ahí es donde efectivamente puede generarse todos los lazos comunicacionales y desde el punto de vista ético y profesional poder generar la gestión adecuada para que no exista ningún impedimento en la continuidad del ejercicio de su habilitación desde el punto de vista laboral y reactivar efectivamente todo el proceso y todo el servicio económico en la ciudad. Esto es importante y es fundamental porque tenemos que subrayarlo y tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder hacer todo este acompañamiento y todo este seguimiento. Ahí hay un ejercicio de conciencia, pero también hay un ejercicio desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, y pues naturalmente al revisarlo tendremos que empezar a hacer una serie de análisis de situaciones y hallazgos que tengamos nosotros alrededor de toda la información que se recopile, que es el tema que estamos viendo aquí, y aquí tendríamos en cuenta en particular entonces la verificación documental, que efectivamente se cumplan con los requerimientos, que efectivamente ustedes hayan hecho y todos nosotros hayamos hecho un ejercicio desde el punto de vista de los entornos y los ambientes de trabajo y que hayamos acoplado, implementado, adaptado todos los protocolos desde el punto de vista de bioseguridad y desde el punto de vista los protocolos que se han manejado del ministerio, los distintos ministerios, pero en particular salud, trabajo, y a partir de ello lo que en sectores específicos han generado.
ustedes van a entender, por ejemplo, que si hablamos desde el punto de vista del sector de la construcción, entonces existe un protocolo de bioseguridad del sector de la construcción que efectivamente la agremiación ha sacado y que está colgado en la página del ministerio. Es la resolución 682 y que efectivamente permite, con la especificidad que tiene ese protocolo, hacer una aplicación específica al sector de la construcción. Lo mismo sucede con la resolución 675 del Ministerio de Salud también, en la cual hace énfasis hacia el protocolo de bioseguridad y sector de la manufactura. En ese orden de ideas vamos a ver que existe un hilo conductor en la normatividad, porque entonces nosotros tendríamos que tener en cuenta para todos que arranca una circular conjunta, que es la circular conjunta 001, de los Ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo, y ahí empieza a establecer orientaciones. Luego surge la resolución 666, en la que se hace la adopción del protocolo general para el manejo de bioseguridad, y luego se derivan estas dos resoluciones, la 682 para el sector de la construcción y la 675 para el sector de la manufactura. Entonces, todos estos elementos vamos a revisarlos que no tengan ninguna dificultad. Por ello, parte del perfeccionamiento va a ser que efectivamente existan las orientaciones, la asistencia técnica permanente de las administradoras de riesgos laborales y que efectivamente tenga un visto bueno dentro del ejercicio, el cual ha incorporado la empresa que se encuentra afiliada en ella. Luego viene la parte de revisión del compromiso gerencial, porque no es, perdón, tercero allí, eso, el compromiso gerencial, en donde viene la parte de la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les decía que era importante y aquí se hace supremamente visible, porque ese es el elemento fundamental al interior de la organización. La implementación de medidas de seguridad y salud que estén implementando, que estén desarrollando, la asistencia técnica por parte de la ARL, el manejo adecuado de protocolos de bioseguridad, pero no solamente los protocolos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino los dos protocolos de casos sospechosos y casos confirmados que tuvieron que haber perfeccionado y haber montado para que podamos tener una sinergia adecuada y a partir de ello poder tomar nosotros las mejores decisiones alrededor del territorio y alrededor de nuestra población trabajadora. Siempre tenemos que salvaguardar la condición de salud. Sabemos que es necesario reactivar todo el sector productivo, pero tenemos que ser responsables en esta reactivación y por ello es mejor poder nosotros aguantar un poco, pero estructurar mejor todos los documentos y todos los ejercicios alrededor de los ambientes de trabajo. Entonces digamos que este es todo el ejercicio sobre la ruta de gestión y seguimiento que hemos estructurado y que estaríamos en el proceso de implementación para poder hacer el acompañamiento efectivo tanto en terreno como en la parte estratégica a nivel de nuestra ciudad. Ahí a partir de esto entonces se van a derivar algunos de los componentes que ustedes van a empezar a ver a partir de este momento y que dejo en manos de Andrés para que demos continuidad con el ejercicio. Bueno, muchas gracias. ¿Bien? Perdón, Andrés, yo quiero hacer allí una claridad de pronto con la ruta porque de pronto se ve muy extensa. Es muy sencillo. Vamos a tener dos tipos de auditoría con las empresas. Una auditoría digital que la vamos a realizar a través del pasaporte sanitario que ustedes han inscrito. Nosotros vamos a tener un grupo de auditoría digital todos los días revisando que se hayan inscrito, que estén los protocolos, que se haya cumplido, que eso es automático, pero además de eso vamos a hacer un cruce de base de datos diariamente de todos los trabajadores inscritos y trabajadores, cruzarlos con los casos positivos que ya tenemos y con los contactos estrechos por vivienda, de tal manera que nos permita identificar, así como les mostramos arriba, esas personas que viven en una misma residencia de un caso positivo o una persona que ya ha sido caso positivo. Eso lo haremos a través del número de documento de identidad para poderles nosotros notificar a ustedes, señores empresarios, qué funcionarios o qué empleados no podrán laborar dentro de su empresa. Esto lo haremos a través de la plataforma y les solicitaremos dentro del pasaporte el mail de contacto para estarles notificando si llegamos a encontrar esta situación. Y realizaremos auditorías en territorio, obviamente son auditorías que es todo el proceso que explicó Hernán, aleatorias donde verificaremos los protocolos, haremos un acompañamiento.
En el momento en que en una empresa se detecte un alto número de casos sin un protocolo y sin cómo realizar un cerco epidemiológico, esa empresa debe ser cerrada y se deben de tener medidas de tal manera que trabajar en la prevención y de la mano de la Secretaría de Salud en la notificación y vigilancia, vamos a lograr que no tengamos necesidad de tener empresas sancionadas. Por eso les digo, en la parte digital vamos a verificar que las empresas diariamente estén tomando temperatura, porque eso, la idea a través de Datix es que la temperatura quede registrada diariamente, nosotros nos demos cuenta si lo estamos haciendo, son modificaciones que le estamos haciendo al aplicativo y también vamos a hacer estos cruces de base de datos y auditorías en terreno. Esto es básicamente lo que haremos desde la Secretaría de Salud. Sigue, Andrés. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces, para que la reunión no se alargue mucho, porque estamos viendo que hay varias preguntas que ya han colocado en el WhatsApp, pues vamos a revisar de una manera muy ejecutiva y puntual los puntos que trae la nueva resolución del 24 de abril del Gobierno, del Ministerio de Salud y Protección Social, la resolución 666, que nos habla sobre los protocolos de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID en las empresas. Entonces, el objetivo principal de estos protocolos de bioseguridad es orientar a las empresas y a la sociedad en general sobre las medidas generales de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, hemos tomado, como les estaba explicando antes, los puntos más importantes. Aquí vemos, por ejemplo, las responsabilidades del empleador o contratante con relación a sus trabajadores. Se deben adaptar. ¿Perdón? Ahora que manden el enlace. Bueno, entonces se deben adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución, la 666. Es responsabilidad de los empleadores y contratantes capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obras las medidas indicadas en este protocolo de la resolución 666. También implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados y demás personas que estén presentes dentro de las instalaciones o lugares de trabajo, y adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición al contagio por COVID, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como proporcionar al trabajador remoto o teletrabajo o trabajo en casa, llegado el caso. Otra responsabilidad muy importante del empleador y el contratante es que si uno de sus trabajadores es un caso sospechoso o es un caso confirmado para COVID-19, debe reportar a la EPS y a la ARL sobre este acontecimiento, igual a nosotros, la Secretaría de Salud Municipal. El empleador y contratante debe incorporar en los canales oficiales de comunicación, debe tener puntos de atención establecidos que el trabajador pueda escuchar o tener información sobre prevención, propagación y atención del COVID-19. No solamente sus trabajadoras, sino el personal que está como contratista. Además, es importante que el empleador y el contratante se apoye de las ARLs en materia de identificación, valoración del riesgo y también con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Como ven, es importante que el empleador solicite la asistencia y la asesoría técnica a la ARL para verificar medidas y acciones adaptativas a sus diferentes actividades, proveer a los empleadores los elementos de protección personal que deban utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle, y también promover en sus trabajadores y contratistas
que tengan celulares inteligentes, el uso de un aplicativo que se llama Coronap para registrar en ella su estado de salud. La idea es que este Coronap es un dispositivo que se ha generado a través de las TIC del Gobierno Nacional para que día a día los trabajadores también reporten ahí su estado de salud para un mayor control y vigilancia. Digamos que nosotros desde la Secretaría de Salud y desde la alcaldía lo que hemos hecho es reemplazar el Coronap con el pasaporte sanitario, porque el Coronap, las preguntas que se hacen en Coronap es la verificación de signos y síntomas de las personas, de tal manera que nosotros a través del pasaporte sanitario vamos a tener las preguntas del Coronap más lo que ya les estamos diciendo de toma de temperatura, que lo deben hacer diariamente, y vamos a hacer el cruce de datos por número de cédula de casos positivos y de casos sospechosos para coronavirus. Entonces, es una mejora al coronavirus que nosotros estaremos haciendo a través del pasaporte sanitario. Perfecto. Responsabilidad del trabajador. Es responsabilidad del trabajador cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que éste le designe. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. Este punto es muy importante, ya que la idea es que el trabajador tenga la tranquilidad y la confianza de reportar a su empleador este tipo de consecuencias o de situaciones y que no sienta presión de pérdida de empleo o ciertas acciones en contra de él. Al final, entre más rápido se identifiquen los casos positivos para la empresa y su aislamiento y control, pues a largo plazo va a ser mucho mejor para todos. También es responsabilidad del trabajador adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud. Como decía la doctora Mierlandi, entonces la Secretaría de Salud Municipal ha generado el pasaporte para que a través de él se pueda hacer el reporte. Perdón, ¿alguien me llamaba? Sí, Andrés, importante hacer dos aclaraciones aquí. Una, normalmente dentro del ejercicio con la situación en la que estamos, debe existir un proceso administrativo completamente flexible. Es decir, no, la mira no es estar de alguna manera sancionando al trabajador ni buscando alternativas frente al trabajador. Tenemos que mirar salvaguardarlo y tenemos que mirar que si hay condiciones de salud que se alteren, es mejor que genere un proceso de aislamiento y no estar buscando naturalmente por el ejercicio de reactivación, mirar que de pronto es útil o no es útil. Recuerden que es nuestro talento humano, pero el talento humano necesitamos preservarlo y conservarlo. Y por otro lado, también tener muy en cuenta que a veces los trabajadores son contratados por una empresa, pero su trabajo lo desarrollan en otras áreas, en otros espacios. Entonces, por lo tanto, a veces la identificación o a veces el manifestar si tienen un caso positivo o no, no los excluye frente al ejercicio de responsabilidad que se tiene para reportar. Puede ser que la persona sea una persona que va y lleva el producto como sucede en los almacenes de cadena, pero el contrato directamente es con la empresa que está proveyendo ese producto y se contagió en el sitio donde está el almacén de cadena. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos esos elementos para que la comunicación sea fluida en ese sentido. Gracias, Andrés. Gracias. Entonces, la resolución 666 del 2020, la idea no es presentarles toda la resolución acá. Nosotros esta presentación se las vamos a compartir, más el paso a paso de manera específica de la resolución, pero lo importante de la resolución es que viene con unos ítems claros que son medidas de bioseguridad para los trabajadores, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre los trabajadores, los pasos a seguir en caso de presentar una persona síntomas compatibles con el COVID y al final la resolución trae todas las explicaciones de cómo hacer el plan de comunicación.
Me voy a adelantar un poco para que ustedes vean de manera más rápida lo que ustedes esperarían. Perdón, me adelanto. Lo que ustedes esperarían, esta es la lista de chequeo que trae la resolución 666 del 24 de abril y así verían ustedes la lista de chequeo. Miren, hay lista de chequeo para lavado de manos, entonces es muy importante que las empresas, a través de su sistema de gestión de salud al trabajador, estén atentos a los ítems, a cada uno de los ítems de esta lista de chequeo e intenten entonces tenerlas al día y cumplirlas. Como decía Hernán, la idea no es que sientan que esto va a ser punitivo, sino que es como una guía, un acompañamiento para que entonces en sus empresas se evite la propagación del COVID. Hay técnicas en la lista acerca del lavado de manos, distanciamiento físico, lo más importante, como ustedes ya conocerán cuando hicieron toda su inscripción al pasaporte, es la distancia de 2 metros, cómo entonces se tiene que cumplir con que las personas que van a tener un periodo de alimentación, tener un sitio especial donde ellos puedan ir y se cumplan estos distanciamientos físicos, todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. Acuérdense en que estos elementos ustedes tienen que estar de la mano de la ARL para que sean entregados y sean entonces utilizados por el personal trabajador y que esto entonces lleve consigo toda una explicación de su utilización, de cómo se van a desechar luego, etcétera, etcétera. Los manejos de tapaboca. Van a encontrar que no solamente el manejo de tapaboca tiene que ver con que el trabajador lo tenga puesto, sino con todos los protocolos de cómo lo tiene que desechar cuando termina su periodo o su turno de trabajo, todo lo que tiene que ver en la utilización de él cuando entra a ciertas zonas, cuando se está haciendo aseo en ciertas zonas. Todos los protocolos de desinfección, el utilizar hipoclorito, el intentar garantizar que los trabajadores entonces, si no están usando guantes, en ciertos casos especiales con residuos químicos o residuos de contaminantes o tóxicos, pues si no está usando estos guantes, los elementos o los escritorios, o en estos casos, si es una perilla de una puerta, se tienen que estar limpiando constantemente. Hacer toda una campaña de buenos hábitos de higiene y aseo. Todo lo que tiene que ver con la manipulación de los insumos y producción, aquí es muy importante garantizar las condiciones de higiene, del almacenamiento de los productos que su empresa está entonces trabajando, fabricando. Tiene que haber sitios especiales donde ellos sean colocados, sitios especiales donde se reciba entonces a los clientes. Sí. Esto es muy importante, que las empresas cuenten con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que ellos les ayuden a fomentar todo lo que es autocuidado, les ayuden a verificar el control desde el momento de notificación positiva. Como decía la doctora Miyerlandi, cada vez que los empleados vayan a entrar a la empresa, entonces se les va a tomar la temperatura, todo ese protocolo de toma de la temperatura, esto tiene que estar escrito, tiene que presentarse, estar disponible, estar claro para los trabajadores. Incluso esta resolución... Perdón un momentico, perdón, Sí. es que se fue la presentación. Pero... Listo.
Qué pena, se fue el volumen, no escucho. Ahora apagar las cámaras y los micrófonos. Todos, por favor. Bueno, les comentaba entonces todo esto del sistema de gestión y seguridad de la salud que ustedes podrán observar luego. Igual la idea de esta reunión es que si tienen preguntas puntuales, nosotros podemos contestarlas ahora. Por eso estoy pasando esto un poco rápido porque es bastante largo el documento. Lo más importante entonces es que ustedes estén en contacto con nosotros permanente y en el caso de vigilancia como tal, si llegan a tener sospecha de un trabajador que tiene, por ejemplo, fiebre o sospecha por COVID, nos reporten, le reporten a la EPS, a la ARL. Este trabajador, si se llega a detectar en el momento que está entrando a la empresa, él debe ser aislado en un sitio especial y colocarles un tapabocas. Entonces es importante que las empresas tengan estos sitios de aislamiento de estas personas. Igualmente es importante que nos colaboren a través de las EPS porque estas personas deben comenzar a ser vigiladas como las miembros cercanos a él, lo que nosotros llamamos contactos estrechos. Entonces es importante que la persona a través de su jefe inmediato, a través de la notificación a EPS y a nosotros nos cuente posiblemente quienes también han entrado en contacto con él, en contacto estrecho, con unas características específicas que son 14 días hacia atrás desde que la persona se le detecta este inicio de síntomas y así entonces nosotros desde Vigilancia, la Secretaría, comenzar a hacer nuestro proceso. Entonces, esto es muy importante que nos ayuden y nos colaboren para... Disculpas, pero se perdió la presentación nuevamente. Alguien comienza a presentar y le quita el control a la persona que se está presentando. Bueno, entonces... Por favor, apaguen las cámaras. Hace rato están insistiendo en lo mismo y no hacen caso. Saquen a las personas que tienen cámaras activas, el anfitrión. Bueno, entonces, ya como para terminar, ya llevamos una hora de la reunión y dar paso a las preguntas, que yo creo que ahí podemos agilizar bastante la conversación. Solamente recordarles la importancia que tienen que tener, o de tener, perdón, un equipo disponible para orientar a sus empresas en la gestión del riesgo laboral por esta exposición a este virus. Por favor, dar aplicación a los protocolos y procedimientos que aquí les estamos mostrando. Esto básicamente le compete a las ARLs. Ellos tienen que ayudarles con esta labor. Las ARLs tienen que ayudarles con la asistencia técnica para la vigilancia, ayudarles a orientarlos en la gestión del riesgo laboral y hoy responder de manera ágil y oportuna las solicitudes de la empresa referente a este control del riesgo laboral. Aquí otra parte que ya tiene que ver más con nosotros de vigilancia es que necesitamos que cada empresa desarrolle un proceso de vigilancia para detectar los trabajadores enfermos o con síntomas respiratorios, como la decía Hernán. Cada empresa debe establecer un marco de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.
colaborarnos con el manejo de las situaciones de detección de algún trabajador enfermo y el cruce con la información de personas con quien han estado en contacto y ayudarnos a identificar posibles contactos al interior de la empresa e informar oportunamente sus potenciales contactos. Es muy importante la coordinación que ustedes tengan con las EPS para que realicen las EPS, el apoyo al seguimiento en la prevención, detección del estado de salud de sus trabajadores. Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún trabajador o prestador de servicios, incluso un proveedor o un cliente enfermo. Es importante que ustedes entonces nos ayuden para aclarar el nexo epidemiológico al grupo de vigilancia. Incluso cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en la casa, este debe informarle al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en la casa y ojalá si el empleador sepa cuál de sus empleados ya tiene este riesgo y evite que vaya a la empresa. Entonces es muy importante, como les decía antes, que se genere esa confianza entre el trabajador y su empleador. Bueno, ya como para terminar, esto, como ven, sigue cada uno de los puntos. No sé ahí, Hernán, si quiere incluir más información y damos paso a las preguntas. Como les dije, esta presentación pues vamos a dar paso a paso, ya que si la leemos todas, pues nos estaríamos casi 3 horas acá y esa no le queda la reunión. Sí, muchas gracias Andrés, Hernán, por la presentación. Yo creo que ya demos respuesta, por favor, a las preguntas que están en el chat. Entonces vamos leyendo las preguntas y vamos dando respuesta. Tratamos de dar respuesta en lo que... Me hablan un poco de cosas, pero ni me saben. Doctora Miguelandi, le habla Tatiana Zambrano, la subsecretaria de Desarrollo Económico. Por favor, solicitamos cerrar los micrófonos a quienes no los están utilizando. Mi papá y por ahí. No. Yo les propongo que, como ya hay preguntas en el chat, yo las voy leyendo y vamos sacando estas preguntas adelante y luego, si quedan preguntas de los participantes, les damos la palabra para ir avanzando más rápido. Don Andrés, Sí, doctora Miguelandi, le habla Tatiana Zambrano, la subsecretaria de Desarrollo Económico. Quería darle también un saludo al subsecretario de DATIC, Roger, y al director de DATIC, el doctor Guido. Ellos también están presentes para estar prestos a resolver inquietudes de los empresarios respecto a técnicamente la plataforma, las dudas que tengan de la plataforma. Entonces, para que si hay alguna pregunta, ellos están presentes. Bienvenidos a todos y un saludo muy especial. Muchas gracias, Tatiana. Sí, por favor, Andrés, lee las preguntas y vamos a tratar de ir respondiendo. Y luego vamos pidiendo la palabra también por el chat, el que quiera participar. Bueno, perfecto. Entonces, una de las preguntas lo hace Diego Alejandro Gómez. Dice, para movilizarse de Cali a Jumbo se requiere pasaporte digital, siendo que la empresa ya está autorizada por la Secretaría de Salud de Jumbo. La empresa funciona en Cali, la empresa está operando en Cali. Esa sería la pregunta. Si la empresa está funcionando en Cali, debe acogerse a las medidas que se han establecido con el pasaporte sanitario para la ciudad de Cali, para nosotros poder hacer seguimiento de los empleados, porque más que una plataforma digital de un permiso, la idea con el pasaporte es que nos sirva de herramienta para hacer vigilancia epidemiológica, que al final del día podamos tener de esos empleados que tienen inscritos cuántos pueden ser casos sospechosos o no y a quiénes se deben aislar. Entonces, si esa empresa labora, funciona, o sea, opera en Cali, va a tener empleados de Cali, de Jumbo, de tal manera que necesita el pasaporte sanitario de Cali.
Sí, lo que entiendo, doctor, la pregunta es que la empresa queda en Jumbo y la persona se desplaza de Cali a Jumbo. Ah, bueno, ahí sí no conocemos cuál es la empresa, cuáles son las normas de Jumbo, y ya la empresa se encarga de darle el permiso pertinente de acuerdo con lo que ha establecido la, el municipio de Jumbo. De todas maneras, les quiero informar que muy pronto tendremos nosotros reunión con los secretarios de salud de Jumbo, de Palmira y de Jamundí, porque ya estamos teniendo desplazamiento de trabajadores de un municipio a otro y debemos de empezar una vigilancia en conjunto. Sí, otra pregunta de Gloria Restrepo es, el sector de profesionales independientes que laboramos en consulta externa, médicos, psicólogos, terapeutas, ¿qué requisitos debemos seguir para activarnos? Bueno, recordemos que en este momento las consultas ambulatorias, todo lo que tiene que ver con atención de consulta externa, lo que no sea prioritario, lo que no sea urgente, todavía no se ha regularizado en Cali. Hemos conocido que Bogotá ya hizo un protocolo, diseñó un protocolo. Sin embargo, nosotros, por el alto número de contagios en los trabajadores de la salud, por el alto número de casos positivos en Cali y la alta letalidad, todavía no hemos reglamentado cuáles son las normas bajo las cuales van a empezar a funcionar los médicos de consulta externa. Estamos trabajando en esto y estamos esperando también de alguna manera cuál va a ser el incremento en el número de casos con la alta movilización de personas desde la semana pasada, para que vamos ingresando al mercado laboral, a la actividad laboral paulatinamente, no todos. Entonces estamos cumpliendo hasta ahora con lo que ha dictaminado la presidencia, que es estas empresas que reglamentó la semana pasada. Otra pregunta se refiere sobre la disposición que hay con respecto a las mujeres en embarazo. La hace Mónica Sliv. Bueno, recordemos que en el ambiente laboral, las personas inmunosuprimidas con cualquier patología como cáncer, el lupus, enfermedades de inmunosupresión, mayores de 60 años con comorbilidades, deben estar en lo mayor posible en teletrabajo, al igual que las mujeres embarazadas. Esto ha sido una decisión que se implementó desde que empezamos la etapa de cuarentena y todo el tema de COVID en Colombia. Ya. Hay otra pregunta sobre ya técnica. La preguntan si hay un error en la digitación en el proceso de obtención del pasaporte sanitario digital, ¿qué se debe hacer para corregirlo? Buen día. En este caso, se puede volver a ingresar a la plataforma por el link de las empresas. Ingresan el link de la empresa y les va a aparecer que esa empresa ya está registrada, pero les habilita la opción de cargar el archivo. Entonces, pueden cargar la plantilla de empleados de nuevo, ingresando únicamente el registro que desean corregir o actualizar, y actualizan la información porque les aparece un botón de actualizar. Este mismo mecanismo, porque he visto que hay varias preguntas en el chat similares, aplica tanto para corregir la información de uno o varios empleados o también para ingresar nuevos empleados. De nuevo, ingresan a la página web de la alcaldía, a la página de pasaporte sanitario digital, ingresan al link de la empresa, ingresan el link de la empresa, les va a aparecer un mensaje que la empresa ya se encuentra registrada, pero les habilita la opción para cargar el archivo de plantilla de personal. Lo cargan ingresando únicamente, no es necesario volver a ingresar a todo mundo en esa plantilla, a todos los empleados, solamente cargan las personas nuevas o las que desean corregir y le dan luego clic en el botón actualizar. Gracias. Hay otra pregunta que dice, soy persona natural, tengo RUT, pero no cámara de comercio. Perdón, tengo RUT, cámara de comercio, pero no tengo industria y comercio, por lo cual no puedo diligenciar el pasaporte sanitario. Se pregunta qué debe hacer.
Si la persona tiene cámara de comercio y está debidamente registrada ante cámara de comercio y tiene su RUT, cuando ingresa al NIT no le carga la información automáticamente de la empresa, pero le habilita los campos para poder ingresar la información. El nombre de la empresa, la dirección, el correo electrónico, teléfono, nombre del representante legal. Entonces puede ingresarlo. Ya al principio, cuando recién publicamos la plataforma, no estaba habilitado, pero ya se habilitó para que la gente que tenga su cámara de comercio esté legalmente constituida como empresa pueda ingresar la información. Gracias. Hay otra pregunta que hace Marvin Garcés. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para tener los manuales de bioseguridad y dónde podemos hacer curso de bioseguridad acreditado por Salud Pública y hasta cuándo tenemos tiempo para tener esta certificación? Ahí de pronto Hernán o la doctora nos puede ayudar. Sí, mira, de hecho, uno de los objetivos de la reunión de hoy es cómo utilizar los elementos de bioseguridad y qué elementos de bioseguridad deben de tener. Sin embargo, como se ha extendido tanto con relación a la ruta y a la normatividad, considero pertinente que debemos programar otra de aquí al viernes para enseñarles a manejar todos los elementos de bioseguridad y hacerlo como un taller de 2 horas donde les vamos, o de 1 hora, como yo creo que 2, donde les demos un modelo por video de cómo se debe utilizar un tapabocas, de cómo deben de lavarse las manos y algunas preguntas que tengan específicamente para elementos de seguridad y lo que están solicitando allí. De hecho, como ustedes ven en las últimas diapositivas, ese era el tema, pero consideramos que por ser virtual y más de 1 hora en presentación y más preguntas, no se vuelve muy pesado. Entonces, podemos programar una nueva para ese tema específico. Claro que sí, la vamos a programar. Hay otra pregunta que dice: buen día, ¿el sector comercio ya se habilitó para poder hacer la inscripción del protocolo de bioseguridad y pasaporte sanitario digital o apenas es construcción y manufactura? Roger, tú nos puedes... Pues yo creo que aquí necesitamos el apoyo de desarrollo económico y ojalá haya algún jurídico. Es importante tener en cuenta que esto digamos que estamos alineados con el decreto presidencial, ¿sí? Con el gobierno nacional. Y el último decreto presidencial habilitó el sector de construcción y manufactura, además del de juegos de azar y no recuerdo cuál otro. Y por eso estamos alineados con ese decreto nacional, ¿sí? No podemos... Digamos que los entes territoriales en Colombia no pueden ir en contravía de las disposiciones del presidente de la República. Entonces, en este momento, hasta ahora, hasta esta fecha, solamente están habilitados los sectores de la construcción y manufactura y empresas que estén legalmente constituidas y registradas ante cámaras de comercio. Pero pues sí. No sé si hay que... Sí, aquí estamos, Roger, desarrollo económico. Sí, Eso. En el mismo sentido, nosotros... tenemos que estar de acuerdo a la normatividad nacional y por ahí vi una pregunta del sector alimentos y de los sectores que ya venían operando durante el aislamiento, a decirles que el mismo decreto nos da un máximo de 15 días, o sea, hasta el 11 de marzo, para que ellos también realicen el proceso de protocolo y registrarse, por ende, en el pasaporte digital. Perdón, buenos días. ¿Cuándo? ¿Que se te fue la voz? ¿No alcanzé a escuchar? Los que ya venían operando. Por favor, cerrar los micrófonos para poder escucharnos mejor, los que no lo estén utilizando. Mira, si lo que dice Tatiana, tú vuelves a contestar, que es pertinente que los otros sectores que ya venían funcionando sepan que deben inscribirse también al pasaporte sanitario. Sí, por supuesto. Miren, el decreto nacional 6666 lo que nos muestra es que se abren paulatinamente los nuevos sectores y, por favor, el señor que está sin camisa puede apagar su cámara. Los nuevos sectores deben inscribirse sus protocolos, como dice el decreto, y pues como lo procesó la entidad local, que es esta alcaldía, por medio del pasaporte digital.
Las actividades económicas que estaban exentas, como el procesamiento de alimentos, las farmacéuticas y estas, tienen en ese decreto un plazo de 15 días, es decir, hasta el 11 de marzo, para también hacer el proceso de inscribir sus protocolos por medio del pasaporte digital que tiene en este momento la plataforma de la alcaldía. Los otros sectores nos toca esperar a ver cómo el gobierno nacional esta semana debe salir, máximo miércoles de la próxima semana, cómo paulatinamente también van a entrar los sectores como el comercio, el sector belleza, etcétera, de acuerdo a eso, porque nosotros como alcaldía, como ente local, no podemos estar en contravía a las directrices y la normatividad nacional. Entonces, por ahora solamente tenemos que el sector alimentos, los sectores que estaban funcionando en el primer aislamiento, se tienen un plazo de 15 días, es decir, hasta el 11 de marzo, y el sector manufactura sí debe también realizar este proceso. Un favor, con respecto a eso que están formando. El tema es que empresas de alimentos y empresas... Vengan, un momentico, no vamos a hablar todos a la vez. Nosotros, como estamos presentando la capacitación, los que estamos presentando vamos a tener la palabra, el resto de la palabra se pide por favor o se hacen las preguntas por medio del chat, porque si no, no va a funcionar bien, y esas son las reglas mínimas de esta capacitación. Qué pena, es que realmente allí no sé cómo hace la compañía para poder vincularse, si solamente hay habilitados 2 segmentos para vincularse. Entonces quisiera saber esos sectores, por qué lado se pueden registrar, es lo único que quería complementar ahí a esa respuesta que dio. ¿Cuál sector? ¿Alimentos? Por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, área de tecnología, de soporte, entonces no hago parte ni de manufactura ni de construcción. ¿Cómo hago el registro si solamente están habilitados esos 2 sectores? Por eso te digo, los sectores que están habilitados es los que habilitó el gobierno nacional. Si no estás dentro de los sectores, te toca esperar a que se habiliten después en un próximo decreto en la apertura paulatina de la actividad económica. Hacemos parte de las excepciones iniciales, entonces todavía nos cubre esas excepciones hasta donde tengo entendido, pero no sé cómo hacer el proceso para hacer el registro sanitario, porque no está habilitado allí, pero sí hacemos parte de las excepciones iniciales. Ok, entonces ya ahí ya sería una pregunta que por favor el subdirector Roger de DATIC nos puede responder. Claro, mira, en este caso estamos trabajando en la plataforma en este momento para poder actuar como una especie de tercer sector que sean excepciones. Sin embargo, digamos que las excepciones deben de tener en cuenta algo, y es que ahí vamos a encontrarnos en un mundo bien particular. ¿Por qué? Porque como lo dice el señor que acaba de hablar, él hace parte del sector de tecnología y seguramente está amparado en una excepción porque brinda algún soporte a algún servicio que deba de sostenerse durante esta situación de emergencia. Sin embargo, en ese mismo sector vamos a encontrar muchas empresas que no están amparadas en ninguna excepción como tal del decreto presidencial. Entonces, en estos tipos de casos, en las excepciones, hay que tener en cuenta que la policía en la ciudad puede tranquilamente pedir no solamente el pasaporte, sino también pedir, al identificar de qué sector pertenece, cuando le da el QR, pedir cuál es la excepción que lo está amparando, para que lo tengan presente. Estamos haciendo el desarrollo para poder incluir las excepciones, pero en el momento de que se haga la lectura del código QR de las excepciones, el resultado de la consulta a la policía va a ser, adicional de la vigencia del pasaporte, es que solicite cuál es la excepción que está amparando a esa persona, cosa que no ocurre con el sector de construcción y el sector de manufactura. Buen día, yo tengo una pregunta. Una pregunta complementando. Buen día, mi pregunta es que en la semana pasada que fui al centro comercial Cosmocentro, encontré empresas como almacén de venta de peces, venta de llaves, almacén de celulares, y se amparaban diciendo venta de lociones, y se amparaban diciendo de que podían trabajar porque vendían tapabocas y alcohol y que estaban dentro de los exentos. Almacenes como de venta de celulares que ponen un corresponsal bancario y que ya por eso están amparados.
veo en el centro comercial que les están permitiendo trabajar. Yo tengo un local en ese centro comercial, no puedo operar en este momento porque mi actividad no me lo permite, pero no veo que todo lo que se está manifestando aquí se esté cumpliendo en el ejercicio. Vi un funcionario de la alcaldía en que no estaba haciendo nada, veo que no hacen nada, entonces no veo igualdad a la hora de poder, como empresarios, volvernos a reactivar de manera paralela. Esa es mi pregunta. ¿Cómo poder operar y trabajar si a la hora de la práctica todo esto que estamos viendo no se ve la igualdad? Y prácticamente las gerencias de los centros comerciales les están permitiendo operar. Tengo otra pregunta que puede complementar este paquete de inquietudes sobre las excepciones, ¿sí? Entiendo que los sectores que no están habilitados bajo la resolución 666 o 665 los ampara el decreto que habla de las excepciones, ¿sí? Donde se habilita pues otros sectores. Estos otros sectores de las excepciones pueden operar o pueden mostrar, cuando así se lo pidan, el certificado donde se informa la actividad económica que están desarrollando y la excepción que lo incorpora, ¿sí? A eso se refiere con el código QR. Así no tenga el pasaporte sanitario, el pasaporte digital, pues porque no está dentro de los priorizados, pero sí ese certificado donde le indique que él está en excepciones y que está a la espera precisamente de que el gobierno saque el decreto. ¿Es vale, así? Para hacer una claridad, gracias. El pasaporte sanitario digital cuando se expide... Hola Diana, por favor, Diana Marcela, gracias. El pasaporte sanitario cuando se expide tiene un código QR, ¿sí? Que es una especie de código de barras, sino que con una mayor complejidad, que cuando se escanea desde un teléfono celular por parte de alguna policía en la calle, lo redirecciona a un sitio de la Alcaldía de Cali donde se confirma la validez de ese pasaporte como tal y su vigencia. Como les decía, actualmente el sector de construcción y el sector de manufactura, con unos códigos SIU que están contemplados dentro del decreto, dentro de la norma pues, del gobierno nacional, están habilitados, y esos, más allá de lo que ya explicaba la Secretaría de Salud, que se debe tener en cuenta a nivel de las empresas y todos los protocolos y todos los mecanismos de bioseguridad y todas las actividades y controles que se deben de tener, pues no va más allá lo que se debe tener en cuenta con el pasaporte. Sin embargo, dentro de las excepciones encontramos que hay empresas que pertenecen a sectores que aún no han sido oficialmente reactivados por parte del gobierno nacional, pero que sí están amparados por excepciones, ¿sí? Por ejemplo, brindan soporte técnico a una clínica, por decir algo. Entonces, en estos casos lo que estamos haciendo en la plataforma es habilitarle ese tercer sector, por así decirlo, que son excepciones, pero al momento de generarles el pasaporte sanitario, ese código QR para estos casos, al momento de leerlo en la calle por parte de la policía, le vas a indicar al policía no solamente la vigencia, la validez de ese pasaporte, sino también que es una persona de una empresa dentro de las excepciones del gobierno nacional. Y en ese sentido, antes de que saliera todo esto, si ustedes recuerdan, antes del pasaporte sanitario, cuando recién empezaron el aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional, y que salió el primer decreto presidencial al respecto con unas excepciones, lo que se manifestaba desde el gobierno nacional es que en el momento de movilizarse por la calle se debía contar con una identificación de la empresa a la que pertenecen, y adicional a eso un documento firmado por el representante legal de la empresa, donde esboce cuál es la excepción en la cual estaba amparado para poderse movilizar,
y poder presentarle ante las autoridades. Entonces, a eso hace referencia cuando yo digo que el código QR, al leerlo para una excepción, va a solicitar al policía que también pida esa información de bajo qué excepción están parados para poderse movilizar. Porque, de nuevo, hay muchas empresas en sectores que todavía no están reactivados, que sí están bajo amparo de una excepción, pero el 90% de esos sectores aún no activos, pues el 90% de las empresas en esos sectores no pueden todavía, no están autorizados por el gobierno nacional para poder operar. Apenas solamente para complementar allí, es a partir de cuándo tienen presupuestado tener la plataforma con esas opciones de excepciones, porque tenemos plazo hasta el 11 de mayo, vamos a 5, y pues lógicamente pues el tiempo va a correr. Entonces quería saber a partir de cuándo puede estar esa parte para saber. Sí, la idea, lo que tenemos estipulado es que entre el jueves y viernes de esta semana ya esté disponible para que puedan hacer el registro. Roger, una pregunta adicional a lo que están diciendo. Yo hice el registro de la empresa, pero cuando voy a hacer el trámite de un pasaporte me aparece que la información de trabajadores no está cargada. No sé si hice algo mal al momento de la carga o si es que la plataforma estaba demorada en la carga de los datos. ¿Me puedes, por favor, aclarar un poquito el tema? Claro. De hecho, sí hemos notado, digamos que la plataforma, apenas uno haga el registro en la página de empresas y carga la plantilla y la página te responde que fue cargado satisfactoriamente, inmediatamente ya esos empleados pueden diligenciar su autodiagnóstico, responder las preguntas y poder procesar su pasaporte sanitario. ¿Qué hemos notado en este caso como el que tú manifiestas? Muchas veces el contenido del archivo, nosotros lo que hicimos fue habilitar la carga por archivos planos o delimitados por CSVs. ¿Y eso con qué objetivo? Poder hacer una carga más ágil, porque hay empresas que han reportado 400 empleados, por ejemplo, y hacer el ingreso uno por uno sería muy dispendioso. Entonces, por eso lo hicimos a través de ese mecanismo. Sin embargo, ¿cuál es el detalle con esto? Y es que hay que tener en cuenta que en el contenido del archivo, las cédulas, en el caso de los empleados, las cédulas no deben de tener puntos, ni comas, ni espacios. Y los nombres, los que son las ñes, deben reemplazarse por ns. O sea, apellidos Patiño, Montaño, deben ser Patiño, Montaño. Entonces, hemos observado que hay empresas que han cargado un porcentaje de sus empleados, pero en algún punto del archivo han tenido inconvenientes porque han puesto cédulas separadas por puntos o han colocado el nombre con un carácter especial y no se los permite cargar. Adicionalmente, otro caso, les comparto experiencias de estos días dando el soporte. En el caso de los ciudadanos venezolanos, los números de identificación de los ciudadanos venezolanos es bastante largo. Hay muchos ciudadanos venezolanos que ya cuentan con su permiso de trabajo legal para trabajar aquí en Colombia y han sido contratados por empresas de los sectores de construcción y manufactura. Perdón. En estos casos es importante que ese número revisen cuando están generando el archivo CSV de Excel, que no se los acorte, que no les ponga una anotación científica. No sé si ustedes han visto cuando uno escribe un número muy largo en Excel, que él escribe una parte del número, coloca la E y termina como exponencial y un numerito adicional. Eso es notación científica en Excel. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es ampliar el ancho de la celda y a esas cédulas venezolanas en el formato de la celda, darle el formato de números sin separador de miles y sin símbolos decimales para que lo tome completo en toda su longitud. En el caso de los proveedores, de la plantilla de proveedores, hemos observado que a veces la gente sube el NIT separado por puntos, guiones y el dígito de verificación. El NIT debe ser sin dígito de verificación, sin puntos y sin guiones. Y un último tip, por así decirlo, es en la parte de los teléfonos. Hemos visto casos de
de empresas que tanto a sus personas, a sus empleados como a sus proveedores, le colocan hasta 5 teléfonos diferentes. Entonces, básicamente la recomendación es colocar un solo número de teléfono para tanto empleados como proveedores. Bueno, yo puedo hacer... Un momento, por favor. Vamos a intentar moderar esto, porque si no vamos a enloquecer. Vamos a moderarlo y yo solicité que por medio de chat pidan la palabra. La persona que siguiente después es Guido Fernando Vara. Por favor, tienes la palabra. Los que desean pedir la palabra lo hacen por medio del chat. Gracias. Guido Fernando Vara. ¿Aló? Bueno, parece que no está pendiente Guido. El siguiente es Juan David Castano. Juan David Castano, ¿tiene la palabra? Sí, buenos días. Una pregunta y una aclaración. Se ha hablado mucho del pasaporte digital y oí ahorita la intervención del subsecretario hablando de que la policía lo va a pedir. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 empleados que laboran en empresas fuera de Cali y viven en Cali. Entonces allí estamos generando una desinformación muy importante. Quisiera aclarar eso porque en un principio estas empresas radicadas en Jumbo, en Palmira, Jamundí, norte del Cauca, pues no van a solicitar el pasaporte digital. Después cuando trabajemos como una sola área metropolitana, pues se verá. Pero el mensaje que se está llevando es que la policía va a pedir ese pasaporte y que va a ser necesario para movilizarse por Cali. Buenos días. Guido. Que es que ahorita no me dejaba contar el silencio. No, mi pregunta es la siguiente. Entonces, a partir del día jueves, las empresas de alimentos ya podemos hacer el registro y adicionalmente, estas empresas como nosotros que tenemos, digamos, mercaderistas en Bogotá, en el eje cafetero, en Nariño, en Cauca, y también tenemos la parte logística que va y entrega los pedidos, si este pasaporte puede servir para los otros departamentos y si ya la alcaldía y la gobernación tienen establecido como un protocolo o una comunicación entre ellos para pues no hacer un registro aquí y otro registro en otro departamento. Eso es todo. ¿Aló? Roger y la doctora Millerlandi o alguien de salud tiene algo para responder a las personas. Ahí, Tatiana, mira que esa es una pregunta muy recurrente en las diferentes empresas. Y aquí, pues yo creo que además de la doctora Millerlandi, también es importante de pronto articularnos a nivel jurídico. ¿Por qué? Muchas empresas que tienen sus plantas en Jumbo han hecho el registro de sus empleados para el pasaporte sanitario digital, respondiéndole primero la pregunta a Juan David, creo que se llamaba la persona que primero habló, antes de Guido. ¿Por qué? Porque precisamente el tema o lo que se está buscando es controlar la movilidad de las personas en la ciudad. No es un misterio, no es un secreto lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali. Hemos visto varias veces a la doctora Millerlandi y al alcalde Jorge Iván Ospina salir con una pregunta que se ha vuelto tendencia y es ¿qué pasa, Cali? Y hay muchas empresas de municipios aledaños que han acogido ese llamado y han acogido el tema del pasaporte sanitario digital. Empresas de Jumbo que han registrado sus empleados empleados que viven aquí en la ciudad de Cali y que los han registrado para que ellos puedan obtener su pasaporte sanitario digital y que en caso de que los paren la policía en el desplazamiento dentro de la ciudad de Cali, pues puedan mostrar que están registrados por parte de su empresa, así esta quede en Jumbo, en Palmira, en Jamundí o cualquier otro de los municipios aledaños. Entonces, pues
si la doctora Millerlandi está ahí, yo quiero que como que les hagamos un llamado a la conciencia de lo que esto significa y que entendamos también en la magnitud del tema que estamos afrontando. Y además darle las gracias a esas empresas que han acogido este llamado y esta iniciativa, así sean de otros municipios aledaños, para que sus empleados que viven aquí en Cali puedan estar registrados dentro del pasaporte sanitario digital y puedan movilizarse y aportar a ese control de esta pandemia aquí en la ciudad. Yo les cuento el caso, no voy a decir el nombre de las empresas, pero las tengo muy presentes, de Jumbo y de acá de Palmira, de la recta Cali-Palmira. Ellos han registrado a los empleados que viven en la ciudad de Cali. Ellos tienen empleados que viven en Jumbo, que viven en Palmira, pero han registrado a los empleados en el pasaporte sanitario digital de acá de la alcaldía de Cali para que no tengan ningún inconveniente y además para ayudar a llevar un control en esta pandemia acá en la ciudad de Cali. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro y es también un llamado a la conciencia de los empresarios en este sentido. Sí, Roger, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es la conciencia, es la responsabilidad de las empresas y como les mencioné al inicio de la reunión, es mucho más costo efectivo identificar casos oportunamente y aislarlos que seguir trabajando con personas que posiblemente estén infectadas y vayan a contagiar a un número más alto de personas y tengan que cerrar un área o tengan que cerrar toda la empresa por un tiempo. No sabemos, este virus sabemos que es muy grave para personas con comorbilidades y las estamos allí detectando desde un inicio, pero realmente no es 100% seguro de que ellos vayan a ser las personas que pueden generar mayores complicaciones, así que todos debemos estar atentos, alertas, y la única manera es un trabajo en equipo, un trabajo de todos con la vigilancia a través de una auditoría digital, como yo les estoy diciendo. La idea de tomar la temperatura diariamente y hacer el cruce de base de datos con casos positivos y dirección de residencia y números de cédula nos va a ayudar mucho a identificar posibles casos que están ingresando a trabajar sin que los dueños de las empresas o las ARL o la Secretaría se den cuenta. Y eso solo también lo logramos si tenemos el aporte y el acompañamiento de ustedes. No crean que al notificarse van a cerrar, les vamos a sancionar, no. Al contrario, cuando nos notifiquen un caso, les vamos a orientar qué hacer, cómo deben prevenir que se sigan infectando los otros trabajadores, porque la idea, lo que más podamos es, dentro de una misma empresa, aislar y prevenir el contagio de la mayoría, para que las empresas puedan seguir funcionando como lo hacemos con los trabajadores de la salud o las clínicas que han venido presentando brotes. Muchas gracias, doctora. En la palabra sigue Laura Ramírez. Muy buenos días. La pregunta que tengo es si tengo trabajadores en la ciudad de Jumbo que tienen que venir a trabajar a Cali, ¿debo sacar pasaporte para ellos? Y la pregunta es, si lo debo sacar, entonces, ¿qué dirección le coloco acá en Cali? Porque no los tengo registrados, pero no he podido sacarle el pasaporte porque no sé qué dirección colocar en la ciudad de Cali. Gracias. Vale, mira, junto con la actualización que estamos haciendo para el tema de las excepciones, también estamos adicionando la posibilidad de ingresar las direcciones de empleados que viven fuera de la ciudad de Cali, en municipios aledaños y que se tienen que desplazar acá a la ciudad para trabajar acá en Cali. Ya se hizo la actualización para incluir los 15 corregimientos de la ciudad y, como les decía, de aquí al jueves estamos liberando la actualización para las excepciones y para poder ingresar las direcciones de los empleados que viven fuera de la ciudad de Cali. Muchas gracias. Por favor, siguen en la palabra pertacones y bolsos. Aló, buenos días. Somos un taller de 6 personas que estamos trabajando lo que es el tema del cuero. Actualmente tenemos cerrado y queremos saber el pasaporte digital si lo podemos generar. Nosotros no estamos pagando nada de lo que tiene que ver con seguridad social, que son personas que se les paga de acuerdo a lo que ellos hacen.
Y somos 6 familias que dependen de ese taller. Gracias. Roger o la secretaria de Salud. Sí. Discúlpame, no le entendí muy bien la pregunta, qué pena. ¿Podría repetirla? Sí, claro. Somos 6 personas que trabajamos el cuero, hacemos artículos. Nuestro taller no hace aporte a lo que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros podemos generar el pasaporte sanitario para poder iniciar labores y poderlo sacar para los funcionarios. Mira, yo ahí, o sea, para tener claridad, tú tienes un taller donde trabajan el cuero, eso está contemplado dentro del sector de manufactura y está contemplado dentro del decreto presidencial. Hasta ahí, claros. La pregunta que te hago, porque dices, ¿tu empresa está legalmente constituida ante Cámara de Comercio? Sí, somos régimen simplificado y tengo Cámara de Comercio. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, los empleados que tienes adscritos a tu empresa realmente no son empleados tuyos. Exactamente. Y ellos hacen, y ustedes no hacen su reporte de seguridad, o sea, el pago de la seguridad social de ellos no lo hacen ustedes, sino que ellos lo asumen como parte de esa prestación de servicios. Ellos actualmente no lo hacen. Bueno, aquí digamos que parte de todo el protocolo y de todo el procedimiento del pasaporte sanitario digital involucra también a las ARLs. Y era lo que mencionaba al principio la Secretaría de Salud. En este caso, yo pediría que la doctora Millerlandi me complementara, pero aquí vamos a tener digamos que hay un impedimento para la generación del pasaporte, porque en algún momento la se va a requerir el visto bueno de la ARL al protocolo de bioseguridad que se realice en la empresa. Y una ARL no te va a dar así tú tengas tu protocolo de bioseguridad, pues la ARL no te va a exigir que los prestadores de servicio que tengas estén afiliados a una ARL. Y si no lo tienes, no te van a dar el aval para hacer el protocolo, no le van a dar el visto bueno a tu protocolo de bioseguridad. Entonces, en algún momento muy rápidamente te vas a encontrar con ese inconveniente. Además que, sumémosle el tema de la seguridad social de estas personas. Si no lo están haciendo, están sin su EPS, y eso eleva aún más el riesgo de estas personas al exponerlas a movilizarse en la ciudad en medio de la pandemia. Pero yo ahí ya le doy la palabra de pronto a Hernán de Salud para que nos complemente este tema. Sí, hay algo importante allí, y es, perdón, hay algo importante y es el ejercicio que tiene. ¿Sí? Perdón. Es importante el ejercicio que se está desarrollando, en el sentido de que las empresas también tienen que velar porque se esté llevando a cabo todo el ejercicio jurídico y normativo. Recuerden que como empresas ustedes deben de blindarse, así sea grande, mediana, pequeña o familia-empresa. Siempre tienen que buscar que exista el blindaje alrededor de la organización, y parte del blindaje está en garantizar naturalmente las condiciones de seguridad y salud para los empleados, y dentro de ellas está la parte de la afiliación necesariamente a todos los componentes de seguridad social, porque Dios no lo quiera, sucede algo al interior de la organización, que es lo que estamos nosotros discutiendo en estos temas. Naturalmente no va a haber un respaldo desde el punto de vista de las administradoras de riesgos laborales, ni mucho menos un ejercicio desde el punto de vista del régimen contributivo, y por el contrario podría ser contraproducente, porque podría generarse algún tipo de investigación frente a el no cumplimiento con condiciones alrededor de una empresa constituida. Entonces es importante que legalicen esa parte de seguridad social,
que si ellos lo hacen de manera independiente, entonces retomar el ejercicio de la afiliación y que sea de manera independiente, pero blíndate como empresa porque tendrías una dificultad adicional y quizás mucho más grave, aparte de lo que estamos intentando hacer. Ok, perfecto, muchísimas Pero gracias. el tema es... Sigamos en el uso de la palabra. La tiene Lida Ortiz. Yo creo que tenemos 10 minutos más de conferencia y de preguntas y ya cerramos esa sección. Entonces sigamos con Lida Ortiz y más bien tanto la Secretaría de Salud como el subdirector de DATIC nos regalan unos correos de contacto para seguir resolviendo dudas. Lida, por favor. Perdón, ¿Lida o Mónica Ortiz? Lida Ortiz. Lida, no te escuchamos. Lida. Sí, yo soy buenos días. Ok. Buenos días. Yo soy del sector manufactura, pero no porque yo fabrique, sino que comercializo alcohol glicerinado, gel antibacterial y jabón antibacterial. Estoy dentro de las excepciones. Entonces yo me meto por el sector manufactura, pero no veo por dónde ingresar. Mi SIUP, que es el 4773, que es la comercialización de productos farmacéuticos. La otra pregunta es, mi establecimiento de comercio principal es en Cali, mi cámara de comercio y la empresa es registrada en Cali, pero tengo establecimientos de comercio en Bogotá, o sea, gente que labora y vive en Bogotá. ¿Estas personas las incluyo dentro del pasaporte aquí en Cali? Lida, yo creo que con las intervenciones ha quedado claro que esas personas debes inscribirte tanto en Cali como en Bogotá, teniendo en cuenta tu compromiso con evitar la propagación del virus. Eso es un compromiso, una responsabilidad empresarial. Eso en primer sentido. Y en el segundo sentido, no, ahí queda creo que recogida la pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta, perdón? Que yo comercializo alcohol y gel. Que si y entonces voy a meterme en el sector manufactura, pero no tengo por dónde ingresar si es comercialización. Perdón, Tatiana, yo doy alcance a esa pregunta. Lida, mira, en este caso, eso hace parte de las excepciones, porque si tú ves el decreto presidencial, los códigos SIU que están habilitados para manufactura, llegan hasta el de instalación especializada de maquinaria y equipo industrial, que es el 332. No contempla por ese lado la línea de comercialización que tú manifiestas, que es el 40 y algo, no recuerdo el número que me dijiste. Pero... El 4773. Exacto, el 4773. En el decreto no está hasta allá, solo llega hasta el 3320, que es instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. Sin embargo, hace parte de las excepciones. Entonces, cuando ya podamos, saquemos la actualización para incluirlo en las actualizaciones, en el pasaporte, la parte de excepciones, te puedes meter por esa categoría. Pues ahí. Ok, o sea que por el momento todavía no hago el pasaporte, espero a que hagan la actualización. Sí, señora, así es, para ingresar por excepciones. Muchas gracias. Roger, y yo pienso que redondeando la idea que estás planteando, para todos los que tienen la inquietud, venimos haciendo énfasis en que existen excepciones. Y lo que se está habilitando ahora es precisamente para la reapertura que concretamente ha surgido en este instante, en donde se están haciendo específicos los dos sectores de construcción, manufactura y la subcategoría de manufacturas que aparece allí. Los que están en excepciones
siguen manejándose desde el criterio de excepciones, hasta tanto no se habilite la plataforma o se habilite una condición distinta o especial, como lo está explicando Roger. Lo digo en términos generales para todos los que tienen la inquietud, planteándolo en ese mismo sentido. ¿Es así, cierto, Roger? De acuerdo, Hernán. Muy importante esto, lo que dice Hernán. El hecho de que estemos nosotros en este momento, hoy estamos a martes 5 de mayo, y al jueves 7 vamos a sacar la actualización, pero las personas que están dentro de las excepciones en este momento no quiere decir que martes y miércoles no puedan ejecutar su actividad. ¿Por qué? Porque están amparadas por el decreto presidencial, y eso lo pueden, de nuevo, bajo los mecanismos que se definieron desde el gobierno nacional para poder identificar estas excepciones y poder certificar que están amparadas bajo esa, pues pueden hacer la actividad sin ningún problema. Estamos haciendo la actualización para que el pasaporte sanitario digital sea una ayuda adicional a esta identificación, y adicionalmente una ayuda adicional para tener un control de la movilidad y el desplazamiento de la gente en medio de esta emergencia sanitaria. Ok, bien. Entonces, mientras tanto, el documento que le presentamos a la policía es la carta firmada por el representante legal, ¿verdad? Así es, Lida, así es. Muchas gracias. Respetando lo que decía la doctora ahora, estamos aprovechando para tener los 10 minutos para hacer el cierre. Pensaría de que un par de inquietudes que tengan adicionales. Este no es un único espacio. Pienso que es un espacio de acercamiento que ha sido muy útil, y pienso que es una puerta abierta de manera enorme para que podamos, tanto comunidad como los sectores públicos y privados, activemos todo el ejercicio necesario para que nos sintamos acompañados y nos preservemos absolutamente todos. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto un par de inquietudes adicionales, y respetando lo que la doctora ha dicho ahora, para ir cerrando, y luego entonces estaríamos pendientes del día viernes, que es lo que se estaba planteando. Ahí estaríamos haciendo la misma confirmación por este mismo medio, para el ejercicio de capacitación del que se había hecho mención con la doctora Millerlandi. Algo importante a precisar es que, independientemente, como Marvin había dicho y había preguntado, ¿cómo se hace para la capacitación de bioseguridad? Fundamental, ustedes empresarios y ustedes, señores empresa, que soliciten la asesoría y la capacitación a la administradora de riesgos laborales. Ellos, por norma, están obligados a hacer la asistencia y el acompañamiento. Por favor, háganlo. Aprovechen el mecanismo, utilícenlo. Ellos tendrán que generar un medio y una alternativa para poder acompañarlos, hacer la capacitación, y de ahí aprovechar para que ellos puedan revisar y ustedes les soliciten hacer la revisión de su protocolo de bioseguridad, para que vayan adelantando todos esos procesos y vayan haciendo su plan de mejora. Aprovechemos estos últimos minutos para... Qué pena, se me desconectó, tengo problemas técnicos con el celular. Aprovechemos los últimos minutos para recordar desde la subdirección de DATIC con Roger, con el doctor Roger, y desde la Secretaría de Salud, los mails de contacto para resolver las dudas de aquí al viernes, mientras tenemos un próximo espacio. Disculpe, buenos días. Yo soy independiente. ¿Será que puedo hacer una pregunta? Sigue Mauricio, porque como me desconecté de la sala en un momento dado, entonces Buenos no días tengo a todos. lista. Yo soy un profesional independiente y atiendo a unos clientes que son empresas pequeñas. ¿Cómo hago para hacer una solicitud para mí de un pasaporte digital? Mauricio, buen día. Mira, actualmente el decreto presidencial hace alusión a empresas del sector manufactura y empresas del sector de la construcción legalmente constituidas ante Cámara de Comercio.
aún no hace, digamos que aún no ha hecho referencia al sector de los independientes, y por lo tanto por eso no está habilitada la plataforma para poder generarlo a este sector. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la directriz del gobierno nacional. Discúlpame, yo te hago la contrapregunta ahí. Las empresas para las que yo les hago mis asesorías son empresas de los sectores que están habilitados. Ellos requieren mis servicios porque son parte de la fundamental del trabajo. Llevo 2 meses sin poder salir de mi casa y sin facturar, entonces yo necesito trabajar, necesito saber qué opción tengo yo como un profesional independiente. Yo soy consultor de fortalecimiento empresarial para poder trabajar con empresas que sí están habilitadas para estos casos. Mauricio, yo creería que lo que debes hacer es hablar con las empresas a las cuales tú trabajas y te pongan como proveedor para poder que puedas obtener el pasaporte digital. Ya llegamos como a la hora estimada. Tengo una pregunta que insistentemente en la que nos dicen que alguien pregunte hasta cuándo van a pedir el pasaporte. El pasaporte se va a pedir hasta que el gobierno nacional dé una directriz diferente y salgamos de esta pandemia. Buenos días. Bueno, les agradecemos mucho al sector empresarial. Buenos días. Les agradecemos. Si nosotros estamos ubicados en Acopijumbo y ya contamos con el permiso de la Secretaría de Salud, ya podemos operar porque somos empresa de manufactura. La inquietud es el personal que se moviliza de hasta Jumbo, ¿le exigen el pasaporte sanitario o es suficiente con la carta que la empresa entrega a cada uno de los funcionarios? Buenos días. Buenos días. Ya hemos llegado a la hora en la que decidimos finalizar la capacitación. Esta pregunta que la hemos preguntado muchas veces y no tenemos claridad si debemos presentar el pasaporte teniendo ya el permiso y estando ubicados en Jumbo. Por favor, den los correos para que generen las preguntas. La pregunta se dio respuesta. Pero la respuesta no fue clara. Entonces, te vuelvo y te repito, las personas así están ubicadas en Jumbo, por responsabilidad empresarial, deberían registrarse en el protocolo de Cali. Perdón. Para así generar el pasaporte para sus empleados. Jumbo acaba de pedir pasaporte sanitario digital, acaba de sacar esta mañana la resolución, entonces Cali, Jumbo, Buga, Palmira, tenemos empleados en toda parte. Creo que sería ponerse de acuerdo y que la gobernación saque un solo pasaporte digital. Es complejo. Las dudas, bueno, ya llegamos a la hora de terminar la reunión. Las dudas las pueden enviar al correo que se llama, que acá, soporte.pasaporte.sanitario@cali.gov.co. Tatiana, Punto pasaporte. Una aclaración. El correo, repite, por favor. un momento, por favor, silenciemos micrófonos. Ese correo electrónico que se va a dar a continuación es para atender todas las dudas y el soporte técnico que se requiera para la generación del pasaporte sanitario digital. Es muy claro porque ahí hay un grupo de ingenieros recibiendo las solicitudes de es que no me sale este error, es que tengo las emergencias, no sé cómo agregarlas. Ese es un tema netamente técnico. Y el correo es soporte.pasaporte.sanitario@cali.gov.co. Listo, perfecto. Y entonces, ¿en qué correo resueltas? ¿Aló? No los escuchamos porque están hablando varios a la vez.
Entonces, por ya favor quedó ahí. indiquen entonces en qué correo van a resolver las inquietudes que no fueron respuestas. Por ejemplo, las de empresas que alcanzamos a inscribirnos, pero que no nos han devuelto el link para poder enviar los protocolos. Pero, por ejemplo, esa es una pregunta técnica que la puede resolver DATIC. De acuerdo, sí. Esa es una pregunta que podrías enviar a soporte.pasaporte.sanitario@cali.gov.co. Les agradecemos mucho a ustedes haberse conectado a este espacio. Esperamos que haya sido un espacio donde podamos aclarar y podamos capacitarnos un poco más sobre los protocolos de la reapertura económica. Tendremos otro espacio que estaremos comunicando por los mismos canales que se estuvieron comunicando estos pasados. Y los esperamos entonces para este nuevo espacio. Queda el correo soporte.pasaporte.sanitario@cali.gov.co para resolver todas las dudas técnicas sobre la plataforma. Doctora, Muchas gracias a todo el sector empresarial. Sí, señor, sigue. De igual manera, desde el punto de vista de los protocolos de bioseguridad y todo lo que tenga que ver con el ejercicio de los casos y del trabajo que se haga desde el enfoque de salud, tengan en cuenta el correo electrónico de despacho salud pública @cali.gov.co y ámbito laboral salud @cali.gov.co. Ahí estaríamos pendientes también para poder colaborarles. Por favor, lo repiten, qué pena. Repito, despacho salud pública @cali.gov.co. Y el otro correo es ámbito laboral salud @cali.gov.co. Perfecto. De igual manera, les agradecemos muchísimo esta asistencia, esta participación. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias también al equipo de salud, al equipo de DATIC. Tengan en cuenta el sector empresarial, que como Secretaría y como Alcaldía estamos con ustedes y queremos que todos juntos salgamos adelante de esta crisis sanos y salvos. Un abrazo para todos. Ahí quedan los correos y un próximo espacio, el compromiso de un próximo espacio de diálogo y de capacitación. Gracias. Claro que sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué pena, ¿será que por medio de sus correos puedo solicitar la diapositiva? Sí, esa la puede solicitar a DATIC, no, a la Secretaría de Salud, que fue la diapositiva. Gracias a todos.